Por su parte, Freud, encarando el problema de la religión, trazará una línea de trabajo que no la podía establecer Nietzsche porque el propósito de Nietzsche era otro, la crítica a la moral cristiana, etc., ni Marx, porque Marx estaba tratando de precisar algunos elementos integrantes del fenómeno ideológico, muy en grueso, muy en general, como dije. Freud, por el contrario, aguza la mirada y lleva el tema de la religión a un punto muy particular, y es definir la religión como ilusiones. Bueno, eso también lo dice a su manera Marx y lo dice a su manera Nietzsche. El tema en Freud es que las ilusiones son eso que se produce en una fábrica muy especial que se llama el aparato psíquico del sujeto. O sea, el problema de la religión para Freud estará articulado al sujeto, no porque desconozca que es un fenómeno de masas, sino que debe haber una condición que explique por qué el sujeto necesita echar mano de esa construcción que llama la ilusión para poder sobrellevar la vida. Freud es muy inteligente y dice, bueno, pero la ilusión no se reduce al dominio de la religión, hay muchas otras ilusiones, y nos va a decir que el ser humano en general tiene que acudir a la ilusión para muchísimas de las cosas que instauran. Es más, es muy probable que todo lo importante en la vida esté jalonado desde una perspectiva ilusoria. Por eso es que Freud dice que la ilusión no es un error. Por ejemplo, un par de enamorados comienzan su historia y están animados por una ilusión, que ese amor venga con toda la fuerza de una potencia que los va a favorecer, que les permitirá el acceso a la dicha, etcétera. Y se pueden armar, por ejemplo, la ilusión de que si se matrimonian, eso será una especie de dicha cotidiana. Uno comienza una labor investigativa bajo la ilusión de que va a lograr esclarecer las cosas, etcétera. Entonces, Freud nos muestra el gran universo de la ilusión que está producido por el sujeto en esa fábrica del sujeto que llama el aparato psíquico, en donde están en juego deseos, goces, represiones, pulsiones, etc. En ese sentido, la religión es una forma de expresión de la ilusión, pero donde en mi opinión es deficitario el análisis de Freud en ese hermosísimo texto que es el provenir de una ilusión, que valga la pena que le reitere una cosa, esos tres pensadores son muy grandes, decir en donde no alcanzan a colmar el conjunto de las preguntas que a uno lo embargan frente a un fenómeno como este, no quiere decir que su trabajo sea un trabajo para descartar, sino para buscar dónde solventa uno lo que ellos no pueden contestar, porque no pueden contestarlo. ¿Cuál es el tema de Freud? Que en mi opinión es insuficiente para explicar el fenómeno religioso. Que Freud va construyendo una explicación que en lo esencial trata de dar cuenta de la manifestación particular de las religiones monoteístas. En concreto, aunque él no lo enuncia, pero que es una explicación válida para el judaísmo, el cristianismo y el mundo, el islamismo. Y lo que habría que precisar es el fenómeno religioso en su conjunto, porque no es lo mismo el modelo explicativo, por ejemplo, del padre supletorio, protector, etcétera, no es lo mismo en el cristianismo que en una religión primitiva, por ejemplo, o que, o que en una religión politeísta. Y no creo que el tema se resuelva diciendo que entonces la unidad paterna imaginaria ha quedado como consignada, en el caso del politeísmo, en varias divinidades.
Eso pues lo que está señalando es que es absolutamente imprescindible ir más allá de Freud si es que el tema de la religión uno lo quiere explorar. Freud no ha hecho nada indebido, él no se ha comprometido y él mismo lo dice, pues yo no voy a agotar el problema de la religión, yo voy a trabajar en la línea de la explicación de una religión muy particular, que es en general la religión monoteísta. Pero Freud nos ayuda mucho porque nos permite responder a la pregunta de dónde nace y qué función cumple la ilusión. Sí, porque el ser humano, ¿cuál es la fuente nutricia para las ilusiones en el ser humano y cuáles son las funciones que cumple la ilusión? Los animales no tienen ilusiones. Entonces en el animal no hay un foco o una fuente a partir de la cual nazcan ilusiones y por ende la ilusión no juega ninguna función en su vida. Pero en nosotros sí. Y por eso yo reitero, es lo que lleva a Freud a encontrar que hay una fábrica en la que se procesa la ilusión, el psiquismo del sujeto. El psiquismo del sujeto. La ilusión para poder emerger necesita esa especificidad que llama el sujeto. Ahora, otra cosa es el mecanismo de socialización de la ilusión, que Freud no lo desconoce y lo va a trabajar, por ejemplo, en la psicología de las masas. Pero esa teoría de la ilusión del Padre Omnipotente como suplencia del Padre de la realidad, del Padre perdido de la realidad, hay que renovar la pregunta. ¿Explica las religiones distintas a las del monoteísmo judeocristiano? La religión, esa expresión que en líneas generales quiere decir vínculo con intensidad, la religatio es estrechar el vínculo y de la cual ya he dicho 3 veces con esta, hay 4.200 religiones según los antropólogos vivas y un número de extintas. Todo eso muestra puntos limitados que requieren para un lector exigente ir más allá de las fronteras que delimitó Freud, si es que uno quiere responderse el por qué la religión y sobre todo cómo se explicarían esas tendencias ilusorias a forjar religiones que no necesariamente están por la vía, en mi opinión, pues de la suplencia del Padre. Ahora, Freud formula preguntas cruciales, que son preguntas no de él. En el siglo XIX ya se venían formulando esas preguntas. Y es que si Dios es el sustento de la cultura y del orden, si no hay Dios entonces se desbarranca la humanidad. Si la religión, como ensaya Freud esa hipótesis que él no, no comparte, sino que la grafica, la muestra, la religión le depara al individuo el único apoyo para sustentar la vida, entonces la pregunta es imposible encontrar otros apoyos distintos al apoyo pues, que provee la ilusión religiosa. Aquí, dicho sea de paso, porque estamos tratando de mostrar que los grandes pensadores abren caminos, pero ellos no agotan todo lo que acometen. Aquí, cuando yo hablo de una explicación como la freudiana, que no logra agotar todo el conjunto tan amplio de la religión o de las religiones del planeta, de aquí derivamos, y es indefectible, la necesidad de acudir a la antropología de las religiones y a la sociología de las religiones. Eso es imprescindible.
Porque si uno se queda con que no, es que el tema de la religión ya Freud lo explicó, y hay una proliferación de religiones y de procesos de constitución y de funciones y de efectos, y todo lo vamos a compactar en decir es que Dios es simplemente la proyección imaginaria del padre del niño que luego decaído, por decirlo así, al lugar de un ser humano común y corriente, el niño mantiene y proyecta hacia lo celestial una figura omnipotente, y eso no explicaría las religiones. Esa es una explicación muy importante para dar cuenta de la religiosidad que ha gobernado a Occidente, pero no explicaría cantidad de religiones, y por eso hay que abrirle las puertas a los antropólogos. Por eso todo estudioso que de verdad quiera cumplir con ese cometido que era, por ejemplo, una de las lecciones fundamentales de Stanislao. Stanislao no proclamaba la erudición, porque la erudición puede ser una forma de taponar la relación con la verdad. Por ejemplo, el erudito es el que intenta llenar la última pieza que le falta para no tener que hacerse nunca preguntas. El erudito no es en un pues hay una versión de la erudición que no es en una sed de información, pero hay otra versión de la erudición que es precisamente la que va abriendo camino a nuevas preguntas. El problema siempre es de qué erudición me quiero proveer. La erudición que me tapona el preguntar o la erudición que me abre el preguntar. Entonces, si uno tiene una pregunta por la religión y la toma en serio, puede relativamente decir con Freud que sí, que la religión judeocristiana es eso que él nos señala. Pero si yo tengo interés en el fenómeno religioso, tampoco me agoto con decir que es una ilusión. Y para eso están los antropólogos, que van, trabajan, escudriñan, conocen fuentes, construyen hipótesis explicativas, etc. Yo quiero insistir en esto es porque yo estoy convencido que conocer a Marx, Nietzsche y Freud es tener uno que ir a otros pensadores. Y no, como tanto he dicho, creer que con ellos, que ellos son como la cima donde ya la humanidad llegó y desde allá se proyectan las luces del entendimiento para todo. No, Marx, Nietzsche y Freud son tres mortales, portentosos, pero también insuficientes. Entonces, Freud formula una pregunta que es muy pertinente y además eh, mucho más en nuestra época, y sobre qué apoya el ser humano el sustento de su vida. Pues la sustentación de la vida que hace, en que la apoya. Una cultura que ha eliminado del ser humano la relación con la ciencia como un preguntar abierto y vivo, que generalmente aquí se confunde ciencia con tecnología y tecnología con formación ingenieril, es decir, con aplicación ya de ciertos protocolos y procedimientos del saber constituido. Por eso es una relación con el saber que no abre en general interrogantes para el que se está formando en ellos. Pero la ciencia es una apertura impresionante a las preguntas. Incluso hubo una época que precisamente la marcó la Ilustración, que creía que la religión era producto de la ignorancia simplemente, y que con el barrido de luz que traía la Ilustración, entonces los seres humanos en posesión de la explicación racional científica o filosófica eliminarían la creencia religiosa. Freud viene y dice, no señor, usted puede ser un gran conocedor y sin embargo ser un espíritu religioso, porque hay algo en su subjetividad que flaquea y le reclama ese tipo de apoyatura en algo que le proveerá sentido, le deparará eventualmente, no todas las religiones lo plantean así, pero eventualmente la inmortalidad, etc.
hay científicos. Hace poco yo leía a uno de ellos que decía, sabe, yo era ateo y sabe que me condujo a Dios, la ciencia. Eso no quiere decir que todo el que se aproxima, disculpen, que todo el que se aproxima a la ciencia deriva en Dios, sino que digo que no basta que uno tenga mucha lucidez para que ya quede desterrada la representación imaginaria de un Dios y de un otro mundo desde donde provendría el punto de apoyo y de sustentación para mi vida, para mi muerte, para mi destino, para el sentido de mi existencia. Entonces la pregunta que se abre y que, insisto, ya en el siglo XIX se formulaba por algunos, por el mismo Nietzsche, por Dostoyevsky, ¿es posible sostener la civilización, es decir, el lazo social, sin Dios? ¿En qué se podría fundamentar el lazo social y el sentido y la fuerza de una vida individual si Dios no existe? En el mundo, más o menos algunas estadísticas lo han dicho, existen unos 1.200 millones de ateos, de gente que no cuenta con Dios, que como decía Laplace, esa hipótesis no entra en mi vida. Esos 1.200 millones no son 1.200 de bárbaros que andan haciendo y deshaciendo. Muchos no contamos con esa representación de Dios para darle orden y secuencia a nuestra vida y compromiso. Entonces, ¿en qué se fundamenta? Si no es en un más allá o en acatar entonces la preceptiva que ha trazado una figura como la divina, etc. ¿En qué se fundamentaría el lazo social y la existencia del individuo por fuera de Dios? Es posible pasar en materia de este asunto porque es que la religión sostiene, en mi opinión, dos cosas fundamentales, por fuera de otras que son también importantes, pero dos fundamentales que son que la vida tenga sentido, es decir, por qué ando por aquí, para dónde voy, etc. Y el tema de la muerte. Por lo menos pues la religión judeocristiana y la islámica. Entonces, ¿es posible hacer un tránsito de una ética de la ilusión religiosa a una ética de la verdad? Es decir, de asumir la vida sin contar con la ilusión religiosa. ¿Es posible que la religión se esté debilitando? Es una pregunta. A la religión la debilita el avance del conocimiento racional, el desarrollo del pensamiento crítico, el control y conocimiento de las fuentes históricas y antropológicas. Yo digo sí, yo creo que un hombre o una mujer más avesado en la exigencia lógica no se cree lo que le dicen porque tendría ese principio de la logicidad, que es decir, bueno, muéstrame fuentes históricas y fuentes antropológicas, no me diga que la cosa es y que hay un libro, porque es que la pregunta es ese libro cómo se originó, por ejemplo, el bíblico. Yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico permite reconocer contradicciones, insolvencias en las explicaciones que introducirían inmediatamente una duda en un sujeto. Y el avance del conocimiento racional, es decir, entre explicaciones más logradas, se tenga probablemente, se pueda posicionar un sujeto en mejores términos para decir, bueno, no es la religión la que le dará fundamento a estas exigencias de todo ser humano, de que su vida algún sentido tenga y de saber aceptar el carácter ineluctable y absoluto de la muerte. Esos son caminos pues que abre Freud, que me parecen muy importantes y que en el contexto de nuestra escuela permiten ir señalando entonces un posicionamiento ante un escritor como Freud, tan grande, igual que Nietzsche o Marx, que sepamos abrevar de lo que ellos nos enseñan, pero al mismo tiempo sepamos dirigir la mirada más allá de ellos, encontrando sí nexos y conexiones que permitan la compatibilidad entre estos pensadores.